Bueno, termino esto rápido y los dejo ir. Entonces, el aumento de cortisol, que al final de cuentas es la finalidad de este eje o de la ACTH, que se produzca más cortisol, cuando aumenta demasiado, pues eso genera que le digan al hipotálamo, ¿sabes qué? Párale, produce menos CRH y eso produce que todo el eje se vea inhibido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando hay demasiadas glucocorticoides? Cuando hay demasiado cortisol. Pues hay diferentes motivos, pero el principal se le llama enfermedad de Cushing. Cuando hay demasiado cortisol, se le llama enfermedad de Cushing. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de dicha enfermedad de Cushing? Hay obesidad con ginecomastia, por eso es que les decía, ginecomastia no es tanto de un prolactinoma o algo por el estilo, está más asociado a grasa, a lípidos, ¿ok? Entonces el cortisol, a final de cuentas, es una hormona esteroidea y cae un aumento, pues genera un aumento en el tejido adiposo. Entonces la obesidad asociada a ginecomastia es una manifestación clínica de una enfermedad de Cushing, al igual que hiperglucemia, osteoporosis, atrofia muscular, ¿ok? Entonces más adelante vamos a ver manifestaciones clínicas, esto de la cara de la luna llena, estrías rojizas en el abdomen, etcétera. Pero bueno, el aumento del cortisol produce enfermedad de Cushing. Y ahora, cuando hay una disminución en este cortisol, pues puede generar diferentes efectos adversos, principalmente no por tal cual el cortisol, sino por los gonadocorticoides o perdón, los andrógenos débiles. ¿Ok? Entonces, en las mujeres, cuando hay una disminución de estos andrógenos débiles, pues va a haber una disminución, una pérdida del vello púbico y axilar, porque es de las funciones de dichos andrógenos débiles. En los hombres, como tenemos una mayor cantidad de andrógenos a nivel gonadal, la disminución de los gonadocorticoides y de la ACTH en general, pues no genera realmente cambios, ¿ok? Pero aquí lo importante, o que lo más básico que ustedes tienen que identificar es la enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque es más común de lo que ustedes creen y porque ustedes han escuchado hablar de que hay fármacos que son esteroides. Sí, Exactamente. Por ejemplo, la dexametasona. El famoso Trivedose tiene dexametasona, ¿ok? Tiene esteroides ese fármaco. Y entonces, por ejemplo, hay muchas personas, por X o Y razón, que para el dolor se inyectan Trivedose, ¿ok? Dicen, no, me voy a inyectar dexametasona para que se me calme el dolor. O o sea, por múltiples situaciones, problemas de desmielinización, bla, 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 hay gente que receta dexametasona como si fueran las Tic Tacs, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esta dexametasona, o en general los esteroides, y una exposición prolongada a dichos esteroides puede generar un síndrome de Cushing asociado a sí, a su uso, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tuve una tía que, pues, ella tiene obesidad y tiene problemas con el nervio, isquiático, el nervio ciático. Entonces, ella para quitarse dolor, me acuerdo mucho, que se inyectaba dicha dexametasona, el Trivedos, y se inyectaba, yo ni siquiera estaba todavía en la carrera. Y entonces le diagnosticaron síndrome de Cushing asociado a inyectarse y inyectarse y inyectarse dicha dexametasona. Y esto genera un buen de complicaciones, pero pues como mi tía tenía obesidad, se disfrazaba, por así decirlo, con el uso de estos esteroides y no fue hasta que le hicieron eh, pues laboratorios y un buen interrogatorio salió esto, ¿no? Entonces, créanme que la enfermedad de Cushing puede ser más común de lo que este, a ti te inyectan eso en Pumas, dice Lu, y cada cuánto te inyectan eso, Lu. Pero pues bueno, ajá, sí, ah, sí, sí. nos hacen un examen, creo que se llama morfofuncional, y Ujú. cuando lo acabas te inyectan, pero es como cada 6 meses. Ah, bueno, estamos hablando de una vez cada 6 meses, ¿ok? Y tiene, al final de cuentas, una función, bueno, tiene
un médico, ¿no? Te está, una prescripción médica. Estábamos hablando de que, por ejemplo, mi tía se inyectaba una dexametasona, sí, una ampolleta de dexametasona una vez cada 3, 4 días durante más de 2 meses. O sea, a eso me refiero con la exposición. Pero muchos, con tal del quitarse el dolor, hacen eso, no van al médico, dicen, una vez me recetaron eso y me lo quitó, me lo inyecto yo, y pues puede generar eso, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de las manifestaciones clínicas más claras, es esto de la cara de la luna llena. Estas estrías abdominales son muy características también por la distrofia muscular que se alcanza a ver en el síndrome de Cushing y pues también está asociado a osteoporosis, hipertensión. Al final de cuentas, se convierte en una asociación a síndrome metabólico muy enorme, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene alteraciones, obviamente, en el ciclo, sí, en el ciclo menstrual. Desafortunadamente, por ejemplo, para las mujeres que ya pasaron por la menopausia, esto ya no es una manifestación clínica, ya no es un dato clínico y pues esto podrá desviar un poquito, ¿no? Pero en términos generales, piensen que están llenando o que el aumento de cortisol es como llenar de aceite a una persona. Por lo tanto, todo lo que podría pasar o lo que ustedes podrían pensar que se llegaría a manifestar con esto, ¿no? Igual, algo muy común, grasa supraclavicular, todos esos son manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing o de la enfermedad de Cushing y al final de cuentas está asociada con un aumento en el cortisol. Este cortisol puede ser por una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, o puede ser por suministrarse de manera exógena. ¿Ok? Nada más La aquí célula, un par de cosititas rapidísimo. Mira, justo deja la siguiente foto. ¿No? La imagen. Esa. Otra forma en la que les puede dar, de hecho, nada más como para dejar el término correcto, van a leer enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. La enfermedad de Cushing como tal es cuando sí está mal el eje, ¿ok? Cuando la hipófisis está mal. El síndrome de Cushing es cuando tengo otra alteración. Lo que dice Irán de la dexametasona de su tía y etcétera, esto es extremadamente común, desafortunadamente, corresponde aproximadamente al 90 al 95% de todos los casos de síndrome de Cushing, al que llamamos exógeno. ¿Qué significa exógeno? Que yo lo estoy administrando. Y lo que quería complementar aquí importante es que alguien de ustedes de repente se ha quemado, ha tenido como alguna como rosadura o una dermatitis, etcétera, y se ha puesto esteroide en la piel, No. la famosa mometasona, el barnisil, todas estas cosas, que es bastante común desafortunadamente. Ah, Bueno, el sí. punto es que los esteroides cutáneos son muy buenos para enfermedades de lo que justamente estábamos viendo la semana pasada con Iram y con la doctora Alexa. Son muy buenos para, como para algo en específico corto, pero yo he visto síndrome de Cushing, por ejemplo, una de las cosas que pasa muy frecuente en los niños chiquitos, y ustedes lo han de haber visto o conocido literalmente por hablar, o sea, por pláticas, es lo que le llaman la dermatitis del pañal, y es porque se irrita toda la región del pañal, porque pipí, popó, etcétera. Y a muchos doctores o no doctores, abuelitas y demás, les gusta dar esteroide para esto. ¿Y qué creen si se quita? Porque es un antiinflamatorio potente, como les decía Irán. Pero, pero, algo importante con este efecto del glucocorticoide antiinflamatorio es que por la piel se puede absorber, sobre todo en niños chiquitos, y les da o se quedan así. Y un niño chiquito con un Cushing deja de crecer, se fractura fácilmente, todo lo que ustedes están viendo ahí. Pues imagínense, por pura cremita para la pompa rosada, les puede dar síndrome de Cushing. Entonces, es fundamental que, como dice Iram, desde ahorita agarren conciencia de que el uso de esteroides tiene sus indicaciones médicas, pero no hay que abusar de ellos ni por tiempo prolongado ni dosis altas. ¿Por qué?
porque pues generan esto. Yo tengo ahorita un chiquito en el piso, mi Santi Tadeo, él tiene o tuvo un absceso cerebral, tuvo una infección en el cerebro y parte del tratamiento de la infección del cerebro le estaba generando mucha presión en el cerebro y los esteroides funcionan para bajar la presión en el cerebro, desinflaman el cerebro a grandísimos rasgos. La verdad es que estoy simplificando casi todo su bloque de farmacología en 3 palabras, pero le dio síndrome de Cushing, porque tuvimos que usar dosis altas por mucho tiempo, pero ahí sí fue, pues porque se necesitaba, o sea, no había de otra. O le ponía el medicamento o pues se me ponía mal el niño, ¿saben? Entonces, con base en eso, es como literalmente pues vamos como evidenciando de que si hacen Cushing, no hacen Cushing y para quitar el medicamento lo tenemos que hacer con mucho cuidado y con un esquema de reducción porque si no rebotan o hacen insuficiencia. Entonces, complementando lo que les dice Irán, de verdad desde ahorita ténganle mucho respeto a los esteroides, a la prednisona, a lo derivado, la hidrocortisona y derivados, porque pueden generar todos estos efectos adversos de la nada. ¿Va? Listo, gracias, Irán. No, gracias a usted, doctor. Y al final de cuentas, ustedes vean cómo pueden ir asociando todo. Si estamos hablando que el cortisol afecta a nivel del tejido adiposo, obviamente, pues obviamente se va a ver afectado a la hipodermis, ¿no? Que está lleno de tejido adiposo. Entonces, todo lo que les mencionó el doctor, pues también está asociado a eso. Y sí, exactamente. Síndrome de Cushing es perdón, enfermedad de Cushing son justamente por problemas a nivel del eje y síndrome de Cushing, que es el más común, es dado por cosas exógenas. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, las células tirótrofas, pues lo importante aquí es que van a promover o estimular la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Eso ya lo veremos completamente el lunes. Prometo esa clase darla a pizarrón. Y pues nada, obviamente van a tener una gran cantidad de gránulos o vesículas llenas de esta, TSH, y que va a ser la hormona estimulante de tiroides, ¿ok? Sí, de la glándula tiroides, ¿ok? Entonces, este eje ya lo habíamos visto, fue el ejemplo que les puse para retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, cuando hay una producción o un estímulo por parte del hipotálamo por la TRH, hormona liberadora de tirotropina, promueve la producción de hormona estimulante de tiroides y esto promueve la producción de triiodotironina y tetraiodotronina para en estos momentos T3 y T4, ¿no? Cuando hay exagerada cantidad o cuando hay un aumento en la cantidad de T3 y T4, se inhibe la producción de TRH y por lo tanto se inhibe la producción de TSH. ¿Ok? Cuando hay una disminución en las hormonas tiroideas, aumenta TRH y aumenta TSH para intentar aumentar la producción de hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, el mismo eje, el aumento, la disminución de T3 y T4, va a producir o va a provocar que se produzca más o menos TSH. Y la verdad es de que aquí pues ya es más sencillo porque pues obviamente la glándula que se va a ver estimulada es la glándula tiroides y eso ya lo vamos a ver completamente en la clase que sigue, ¿no? Entonces, cuando hay una estimulación de TSH y TRH a las hormonas tiroideas, perdón, a la glándula tiroides, pues va a haber una producción de T3, T4 y calcitonina, que veremos que hay células foliculares y parafoliculares, y las foliculares generan T3 y T4, y las parafoliculares calcitonina. Pero realmente ahorita como que no me gustaría hacer los bolas en esa parte, y aquí sí que les quede bien claro esta parte. Cuando la TSH, estamos hablando de TSH, no de T3 y T4. Cuando la TSH está aumentada, comúnmente lo que va a pasar es un hipotiroidismo. Cuando la TSH está disminuida, comúnmente lo que va a pasar es un hipertiroidismo. ¿Por qué? A ver, tengo mi láser. ¿Por qué? Por lo que ya les había mencionado. Imagínense que los receptores dentro de las folículos tiroideos no sirvan. Entonces, va a haber bien poquito T3 y T4 porque pues como no sirven, nadie estimula a las células foliculares para producir T3 y T4.
Y como no hay mucha T3 y T4, este eje está aumentado, está produciendo mucha TRH, mucha TSH, pero por más que se produzca ese TH, no importa, porque como los receptores no sirven, no se capta. Entonces vamos a ver T3 y T4 disminuida, pero la TSH aumentada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si T3 y T4 está aumentada por X o Y razón? Ejemplo, eh, ejemplo, que aquí esté alterado la estimulación a TSH. Pues entonces va a haber mucha producción de T3 y T4, pero como no hay nadie o los receptores no sirven para que la TSH se active, pues la TSH va a estar bajita y nadie le va a poder decir a T3 y a T4 que bajen su producción, o a las hormonas o los folículos tiroideos que bajen su producción de T3 y T4, ¿ok? Entonces, en la clase que viene, que vamos a hablar de hiper e hipotiroidismo y que vamos a hablar en sí de las células, de las hormonas tiroideas, pues va a tener un poquito más de sentido esto, pero realmente quiero que quede claro y que para el lunes quede bien establecido que es un eje con retroalimentación positiva y que es un eje con retroalimentación negativa. Y por último, las células gonadótropas o gonadótrofas también van a ser Paz positivos, también van a ser de tipo basófilas y estos ya van a estar directamente relacionados con las gónadas, con los testículos, con los ovarios y las hormonas que se producen a este nivel, tanto progesterona como estrógenos como testosterona. ¿Ok? Entonces, lo mismo, ¿qué va a estimular la producción de hormona folículo estimulante o de FSH? Pues un aumento en la hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, que se secreta obviamente en el hipotálamo, y además una hormona que se llama activina. Eso está muy fácil, ¿no? Activina, activa. Y la sustancia que disminuye esta secreción en este eje va a ser la inhibina. Y el órgano blanco van a ser las gónadas, ¿ok? Va a haber toda una clase, si no es que dos, obviamente, una para el reproductor masculino y femenino, en donde se va a ver el ciclo o la producción de dichas hormonas y su función. Pero bueno, ¿qué pasa cuando este, se produce esta estimulación por medio de FSH, GnRH, la activina, la producción de estas hormonas gonadales? Pues obviamente en la mujer va a ser el desarrollo del ovario con sus respectivas fases y en el hombre pues la producción de andrógenos que formarán o estimularán a las células de Sertoli para la formación o favorecer la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces, realmente en esta parte, ay, con lo que quiero que se queden es con qué lo activa, qué lo inhibe y al final de cuentas qué es lo que se va a promover, ¿ok? Entonces, lo mismo, o sea, maduración del folículo, producción de testosterona en las células de Leydig, importante, células de Leydig, producción de testosterona, células de Sertoli que forman la barrera hematotesticular, no se les vaya a olvidar esa parte, y pues la misma el mismo eje, ¿no? GnRH en hipotálamo favorece la producción de hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, y esto pues favorece las diferentes etapas del ciclo menstrual y la producción de inhibina y disminuye las hormonas desde el hipotálamo y disminuye la producción de FSH y hormona luteinizante y por lo tanto disminuye las fases o alenta las fases del ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, la LH y la FSH cuando no, cuando están aumentadas, porque no hay inhibina, ay, perdón, ¿ok? Van a generar una producción aumentada de FSH y LH y en general de hormonas sexuales, ¿ok? Porque no hay nada que las inhiba, ¿ok? Mientras una disminución en LH y en FSH principalmente se dice que puede ser por un hipertiroidismo, ¿no? Más adelante vamos a ver que hay ciertas enfermedades autoinmunes que pueden causar, pues, la destrucción de estas células gonadótrofas y que puede generar, por lo tanto, una disminución de FSH y LH, que obviamente va a alterar el ciclo menstrual, llegando a la fertilidad. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar.
Empezamos el lunes con neurohipófisis y yo creo que vamos a ver neurohipófisis y tiroides y a ver si alcanza el tiempo para ver glándula suprarrenal. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno, entonces nada más, ya saben, los microanuncios parroquiales. El lunes nos vemos con el examen de respiratorio y tegumentario, el examen post clase de ahorita, de IRAM, y su práctica, la respiratoria la tengo yo, pero la de tegumentario, ¿vale? La práctica de tegumentario. Sí, bueno, no, la verdad es que les iba a decir, si quieren, no se las pido la que sigue, pero les va a ayudar para estudiar. Recuerden, no quiero dibujos extraordinarios. Pueden hacer cortes y pegados de las imágenes si quieren. No tengo ningún problema con ello, pero señalen bien las cosas. A veces, no me dejará mentir Irán, que ponen así la retina perfecta, pinche retina así hermosa, y 3 segundos después así señalando así de VA, ¿no? Pues nada que ver. Entonces, en el caso de piel, pues, insisto, aunque sea un recorte, pero señálenlos lo que la práctica dice para que cuando sea el examen, pues sepan más o menos qué se está pidiendo, ¿vale? Entonces, el lunes, examen de respiratorio y piel, el microexamen de posclase de IRAM, y seguimos con neurohipófisis. ¿Alguna última duda, pregunta? No, doctor, gracias. De nada. Y gracias a ustedes por el regalito. Prometo que las preguntas del examen van a estar bien. Normales, normales, no van a estar manchadas. Ese es mi regalo para ustedes. Preguntas Mucho, normales. mucho éxito en su depa del sábado y organícense para el pastel entonces. Ah, cierto que tienen depa el sábado. Entonces, miren, hasta les da mucho chance para que el sábado hagan el depa y todo, tranquilos, descansan el sabadito y el domingo repasan el tema de piel y respiratorio. Ahí está, sí da tiempo. ¿Cuándo tienen examen de bioca? El martes. Ah, pues el lunes estudian para el martes. Sí, es que ¿saben qué? La otra es que movamos, la verdad se puede, ¿eh? No lo voy a negar, podemos mover nuestro examen de este lunes en 8, pero se les van a empezar a juntar los exámenes y ahí sí no va a haber de otra y va a tener que ser cada lunes, cada lunes, cada lunes. Si quieren, lo dejo a su consideración, vótenlo, y si me dicen, no, doc, la verdad es que no, no la armamos, ok, la podemos mover para el siguiente lunes, ¿ok? Dice Xiomara que se junta con el depa de Bioca y Anato, entonces ya ven. O sea, Yo sí la les verdad es que recomiendo ahorita que ya lo hagan el no, lunes. sí, ya no tienen hueco. La verdad es que prefiero, yo soy de la idea de que ya de una vez sáquenlo y se preocupan por todo lo demás. Lo que les podemos prometer, tanto Iram y yo, es que las preguntas van a estar, no voy a decir fáciles, pero voy a decir sencillas en cuanto a si estudiaron y vieron la clase. Ya vieron que sí lo logran, hay un montón de 9 y 10 últimamente. Entonces es cosa de que hagan eso, ¿va? Muy bien, éxito, relájense, que disfruten y nos vemos el lunes. Gracias. Bye. No, chicos, bye. Gracias.